Entonces, para no darle más largas, le doy la palabra al doctor Ariel para que empiece la presentación. Gracias, Vivi, y gracias a todos ustedes por hospedarme y tenerme de visita con ustedes. Gracias a todos los organizadores por contar conmigo, pedirme que pueda acompañarlos, y para mí es un privilegio poder llevar adelante esta charla con ustedes. Marcos, creo que tenés el micrófono abierto y hay mucho ruido. Fíjate. Gracias. Hoy vamos a tratar de avanzar de acuerdo a lo que teníamos en el programa con dos de los tres puntos en los que yo quiero ahondar. Primero, de acuerdo a todo lo que fuimos hablando del tema de antisemitismo hasta el día de hoy, sobre todo aquellas cosas que se dijeron en la primera de las charlas, de la explicación de qué se trata, a ver de qué manera, como Marcos bien lo explicó en la primera reunión, poder trabajar en qué cosas nos afecta a los que estamos viviendo en los países de América Latina o de otros lugares del mundo, cuando determinadas cosas suceden que tengan que ver con este odio. Vamos a charlar un poco sobre distintos puntos, no quizás de los que son más fáciles, sino que son más complicados de entender, porque, bueno, ahora lo veremos a lo largo de la presentación, y después de un hito en la normativa internacional, que es la definición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Los casos que se han dado, o los casos de jurisprudencia que se han dado con posterioridad a la existencia de la definición, va a ser con lo que vamos a abrir la próxima charla. Con lo cual, por eso es la última parte que va a quedar para la próxima. Jaime, si podés, empezamos. Como bien dijo en la primera de las charlas Marcos, dale enter, vamos a definir a los efectos de esta charla es el odio, vamos a entender al antisemitismo o la judeofobia como el odio a los judíos, a sus bienes o a su Estado, o a aquellas personas que creemos que son judíos por ser judíos, o a los bienes de aquellas personas que creemos que son judíos. Más de una vez hay ataques que han sucedido a determinadas personas, edificios, instituciones, creyendo que se trata de relación con todo lo que tenga que ver con los judíos, y no lo eran, pero el ataque fue motivado por esta razón. A veces, como bien escribo ahí, es fácilmente reconocible, como en las fotos que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, si vamos a encontrar una pintada que dice muerte al judío, es fácil entender que se trata de algo antisemita, y más aún si viene agregado con una pintada de esa naturaleza. O esta, donde en un estadio ponen Adolfo Hitler tenía razón, lo cual queda muy claro a qué están yendo. Lo que vamos a tratar de analizar hoy es cuando no tenemos tan claro esto. El primero de los hechos que vamos a hablar es algo que llamamos negacionismo. Dale, por favor. ¿Qué es el negacionismo? Es todos aquellos que apenas el holocausto había terminado, entendamos por holocausto la peor o la forma más sistemática de antisemitismo que existió en la historia. El intento más acabado por destruir al pueblo judío y borrarlo de la faz de la tierra. Ya el hecho de negar su existencia implica, primero, la posibilidad de que si algo no pasó, yo puedo tratar de sostener que pueda pasar el día de mañana. En segundo lugar, vamos a encontrar con ridiculeces como para sostener de que fue algo que los judíos nos infligimos a nosotros mismos para poder tener alguna ventaja por parte del mundo, o para lograr indemnizaciones, o para que el mundo nos tenga piedad y nos, entre comillas, regale el Estado de Israel. Gracias, podemos seguir. O que es una exageración para victimizarse, que nunca pudieron haber existido cámaras de gas, que nunca pudieron haber 6 millones de muertos, o que fue por culpa propia de los judíos, que tan mal tenían a Alemania y lo merecían, o es algo que ellos mismos generaron,
etcétera. Sí, por favor, sigamos. El primero de los casos que vamos a analizar y que desde el punto de vista de la jurisprudencia es el más conocido, y no solo el más conocido, sino que ha generado una jurisprudencia que es histórica internacionalmente, es el caso de David Irving, este señor que estamos viendo a nuestra derecha de la foto, y en contra de la editorial Penguin y Deborah Lipstadt. Sigamos, por favor. Vamos a empezar a contar de qué se trata. En el año 1977, este señor David Irving, inglés de nacimiento, escribe un libro llamado Hitler's War, o La Guerra de Hitler. A partir de este libro, esperemos un segundo, Jaime. A partir de este libro, él venía sosteniendo que, a ver, no era un negacionista directamente, sino que él sostenía que las cosas no eran como se habían contado. Él sostenía de que, bueno, de que Hitler no había sido tan malo, sino que los demás eran peores y que él era bastante bueno para con los judíos, que él no sabía nada de lo que estaba pasando, que los aliados también llevaron adelante atrocidades, hasta que, y ahora sí, en el año 1988, estamos hablando 11 años después de haber escrito su libro y de hablar de eso por todo el mundo, en un juicio a otro negacionista llamado Ernst Zundel en Canadá, él escucha cómo fue presentada, se encargó como método de prueba en ese juicio, se contrató a un señor llamado Leuchter, que era un ingeniero especialista en silla eléctrica en Estados Unidos. Una de esas personas que conocía todos los tecnicismos necesarios para poder llevar adelante la pena de muerte a través de la silla eléctrica. A esta persona se le encarga que haga una pericia sobre Auschwitz, sobre el más grande de los campos de exterminio conocido. Este hombre, de una forma muy irregular, arranca paredes de las ruinas que quedaron, destroza las piedras que se lleva y las manda a analizar para ver si se encuentran pruebas de cianuro. Y lleva adelante encargándoselo a un laboratorio sin decirles de dónde proviene ni cuál era la fórmula para poder llevarlo adelante. Irving estaba como testigo en este juicio y a lo largo mientras él venía escuchando los resultados de este informe que indicaba que la cantidad de cianuro que había no era apta para matar a las personas, que de haber existido las dosis, no hubiesen podido entrar a sacar los cuerpos hasta 4 días después. Es decir, un montón de explicaciones pseudocientíficas, y ahora voy a explicar por qué. Y a partir de haber sido testigo en este juicio, Irving cambia completamente su pensamiento. Y él sostiene que la mitología, porque él lo llamaba así, que toda la mitología del Holocausto entraba en debate y que era un invento israelí. Cabe aclarar que el informe Leuchter ni siquiera aprobó en ese juicio, porque, digamos, las pruebas de la defensa indican, de la fiscalía demostraron que las dosis tomadas eran erradas, que el sistema de toma de datos era errado, que todo lo que él sostenía era equivocado desde el punto de vista científico, y él decía, bueno, en realidad yo lo que sabía es de silla eléctrica y no de estos temas. Pero el pensamiento de que podía sostenerse todo lo contrario se le impregna a Irving. Ahí sí, podemos seguir. En el año 1991, 14 años después de su primera edición, vuelve a editar su libro, pero ahí viene y cambia casi todas aquellas cosas que hacían referencia a las dudas, y él directamente sostiene
una nueva versión, como habitualmente se dice, editada y mejorada, en la cual directamente niega la existencia del Holocausto, utiliza como prueba el informe Leuchter y sostiene este tipo de situaciones. Ahora seguimos. 2 años después, Deborah Lipstadt, una profesora universitaria y académica norteamericana, que hoy, después de todo esto que le tocó vivir, es una figura internacional porque es la enviada especial de los Estados Unidos para el combate del antisemitismo. Ella sostiene en un libro sobre negacionistas una crítica muy fuerte hacia Irving y hacia todos otros que sostienen esta teoría. Sí, seguimos, por favor. En 1996 recibe una demanda por difamación de David Irving en el Reino Unido contra la editorial y contra ella. No es casual de que la demanda haya sido radicada en el Reino Unido, porque el sistema de juicio del Reino Unido respecto de difamación invierte la carga de la prueba. Es decir, si yo sostengo que alguien escribió algo donde me están difamando, es la otra persona la que tiene que probar la realidad de lo que sostiene. En el caso concreto, a Deborah Lipstadt no le quedaba otra posibilidad que probar que el Holocausto existió y que ir a todas las pruebas para poder demostrar la existencia. Sigamos, por favor. El juicio demuestra con una muy buena investigación y con lo que en definitiva el juez termina de sostener, que este hombre manipuló todos los documentos, manipuló todos los datos. Ante la duda, siempre la interpretación era de que los nazis no lo habían hecho y mostraba inclusive no errores, sino a propósito manipulación de traducciones, que hacía sostener que documentos y traducciones decían algo que no decían para poder sostenerlo. Lo cual el juez directamente sostiene que es un antisemita, que es un racista, que desvirtuó evidencia, que es un negacionista. Y este hombre en la apelación contrata a otro señor, Rudolf, para que haga un informe. Como gente de derecho, que somos todos, casi todos los que estamos en este ámbito, sabemos que cuando hay una apelación se le corre traslado a la otra parte para que pueda analizarlo. Y por supuesto, la defensa de Penguin y de Deborah Lipstadt destrozó el informe Rudolf y para que esto no quede el día de mañana como que una sentencia desestima este informe, como sucedió con el informe Leuchter, él retira el informe y al retirar el informe casi queda sin base alguna su apelación y en 2001, estamos hablando de muchos años después, sale, digamos, la resolución final en la cual confirman la sentencia. A partir de este momento, Irving queda absolutamente desacreditado frente al mundo, la gente que solía citarlo no tiene ninguna seriedad y que, por supuesto, desde el otro lugar, lo que da espacio es que inclusive haya leyes en distintos lugares del mundo que al negacionismo la ley directamente lo indica como un delito, ya sea en Alemania, en Austria, en Francia. Uruguay lo ha hecho, Brasil lo ha hecho a través de la jurisprudencia en estos casos. Por supuesto, Jaime nos planteó la semana pasada cómo sostener o reivindicar el ataque o determinadas cuestiones históricas que tengan que ver con la destrucción entera de un pueblo, lo mismo que la ley argentina antidiscriminatoria, sin hacer referencia al Holocausto, dan indicación de que el negacionismo también debería estar prohibido. Continuemos, por favor. Vamos a otro caso, otro tipo de caso jurisprudencial. Hay gente que
dentro de su legítimo derecho, opina que hay que actuar en definitiva en determinada manera en contra de la política de Israel, lo cual lo voy a dejar afuera. Pero esta gente, sosteniendo que son un movimiento pacífico y que les importa solamente discutir la política de Israel, como ustedes ven, con esa ropa que tienen puesto, empezaron a actuar en Francia, entrando en supermercados y se dirigían directamente hacia las góndolas, no sé si la palabra es exacta, sino hacia el lugar donde se exponían los productos que tienen que ver con la comida kosher, que es la que tiene que ver con el ritual de comida judío. Las ponían dentro del carro, apuntaban y amenazaban al cajero del supermercado y sacaban toda esa mercadería a la calle sin pagar, la tiraban en la calle y la incendiaban. Se demostró, por supuesto, sigamos, se demuestra, por supuesto, que aquí la utilización de la violencia y la quema de productos kosher no tiene, es un tema absolutamente de ritual religioso, no tiene nada que ver con una discusión pacífica respecto de lo que sucede en la política de otro país lejos. Esto da lugar, sigamos, que Francia declara ilegal la actividad de este movimiento, cosa que otros países sucesivamente también han hecho. Por favor, sigamos. Esto nos da lugar, por ejemplo, a un caso sucedido en el año, podemos avanzar porque aquí está la foto, referida a el cantante de reggae Matisiau que veían en la foto. Matisiau es un cantante norteamericano del género reggae que antes de esta época o de 2016, él había sido criado como un judío ortodoxo, es decir, esos que ustedes conocen, que guarda todas las normas de la ortodoxia, que se viste de negro, que tenía barba, que tenía, digamos, esas patillas largas, etcétera. Y con el tiempo él fue dejando estas prácticas y se dedicó a la música y fue invitado cuando se terminaba el verano en Europa, como una despedida del verano, a un festival llamado Rototom en Valencia en 2016. Sigamos. Una más. Muy bien. Este grupo que sostenía todas estas ideas que supuestamente son pacíficas para pelear contra la política del único Estado judío o de su existencia en forma pacífica, lo que dicen es que este señor se expida criticando al Estado de Israel, sino que no venga y vamos a boicotear su participación. Este señor, como corresponde, lo que dice, yo soy un músico norteamericano y no tengo por qué hacer públicas mis posturas ideológicas y lo que yo crea, soy una persona a favor de la paz y me dedico a la música y o me invitan o no me invitan. Entonces los organizadores del festival, que él iba a ser quien iba a abrir un día jueves, iba a ser de jueves a domingo, decían, bueno, evitemos algún conflicto y mejor que no venga. Sigamos. Esto generó una demanda por todas aquellas personas que no solo habían sacado la entrada para poder ir a verlo, sino porque esto era una vulneración, pero clara y concreta del derecho a la libertad de expresión, de que nadie por una idea política pueda ejercer o no ejercer su profesión. A lo cual este hombre directamente, hay muchísima gente que empezó a sostener de que era incorrecto que lo hayan desinvitado. El festival ya había empezado. Entonces le vuelven a invitar y le dicen, ok, en lugar de abrir, vos vas a ser el que va a cerrar el festival. Bien, toda esta gente que se dedicó a tratar de boicotear su presencia, no solo estuvo presente, lo silbó durante toda la actuación, a lo cual él, en su única manifestación fue que él era una persona pacífica y que estaba a favor de la paz
y de la negociación y de la convivencia entre los pueblos, lo cual él siguió adelante con su actuación, pero esto dio lugar a determinadas cuestiones con posterioridad donde estas cosas se habían repetido. Sigamos, por favor. De más está decir, y aquí vamos a otras situaciones de antisemitismo que tienen que ver con los ataques directos que han sucedido en América Latina. Tenemos 3 causas abiertas y aún con investigaciones. Año 1992, se acaban de cumplir 31 años el viernes pasado. El 17 de marzo de 1992, un grupo terrorista vuela con un coche bomba la embajada de Israel en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, dejando un saldo de 29 muertos y más de 100 y tantos de heridos, donde los muertos se contaban entre gente que estaba en el párroco de la iglesia que funciona todavía hoy al día de enfrente, el portero de digamos, el encargado del hogar de ancianos que está enfrente, trabajadores, gente que caminaba por la calle como cualquier día que esto había sucedido. Sigamos, por favor. 2 años después, el 18 de julio de 1994, en la misma ciudad de Buenos Aires, la organización Mutual de la comunidad judía, una organización de más de 100 años que se dedica a ayuda social, a dar trabajo, es volada también a través de una camioneta llena de explosivos que fue dejada, digamos que le hicieron golpear en la puerta. Esto generó una situación, digamos, de que independientemente de lo que suceda en la política internacional del mundo, nuestra región fue objeto de un ataque terrorista mientras no estábamos y no teníamos una legislación preparada al respecto. Si ustedes me preguntan al día de hoy, creo que seguimos sin una legislación preparada al respecto y los tribunales no estaban preparados y no sé si estarán preparados hoy para llevar a cabo semejante investigación. Lo único que queda claro es a partir de la primera se demostró que una célula terrorista relacionada con ambas, digamos, relacionadas con la República de Irán y que de ninguna manera, digamos, que se pide judicialmente la presencia, sobre todo en la segunda, de 5 oficiales que estuvieron identificados en la reunión que se planeó y se planificó el atentado, pero todavía ninguna pista respecto a al tema local, digamos, a la conexión local. Hay un tercer atentado, por favor, un día después del de la AMIA en Panamá. Un avión de la línea aérea Las Chiricanas que hacía el trayecto Panamá-Colón llevaba 29 personas a bordo, de las cuales muchos eran empresarios relacionados con la colectividad judía que viajaban a sus negocios habituales en la zona franca de Colón. Ese avión era un viaje que habitualmente hacía esta gente. La única vez que pudieron darse cuenta de que había un pasajero que no era habitual, investigándolo, está relacionado con el mismo grupo terrorista que llevó el atentado un día antes en la AMIA. Sí, sigamos, por favor. Bien, esto nos va a llevar a una época muchísimo más moderna, para que podamos entender cómo encarar estos temas y casos que tengan que ver con antisemitismo. En la Universidad de Cuyo es una universidad nacional en Argentina, en la ciudad de Mendoza, al pie de los Andes, a 1000 kilómetros de Buenos Aires, exactamente a la misma altura de Santiago, del otro lado de la cordillera. Donde en esa Universidad Nacional nosotros como organismo internacional de derechos humanos que combate el antisemitismo nos llegan denuncias sobre 2 casos de antisemitismo que estaban al mismo tiempo en la universidad. Entonces encontramos que hay un docente que
si bien los profesores dicen que no es parte del plantel, él tiene a cargo una materia llamada, tenía a cargo una materia llamada Estudios Árabes Contemporáneos, en la que usaba, sí, por favor, vamos a ir mostrando cosas que sostenía, argumentos como esto, es decir, que los judíos son las grandes gracias de la humanidad, maestros de la mentira, envenenadores de pueblos, enemigos de la humanidad. El Talmud y la Torá, que son las escrituras, es su espada de Damocles. Mirá otras cosas que decía, sigamos. Han pasado más de 2000 años y el mismo pueblo que crucificaba a Jesús mortifica y flagela a Palestina y su capital. A ver, todas estas cosas dichas por alguien en Twitter, que a su vez todas estas cosas las vertía en una clase en una universidad. Esto fue denunciado por nosotros, mientras al mismo tiempo, por favor, eh, sí, dale. Esta es una periodista que tiene una cuenta de Twitter donde ustedes ven que dice La Posta Universidad Nacional de Cuyo. Es decir, su cuenta está relacionada 100% con la universidad, trabajaba para esta universidad en un programa de radio y no importa, las fotos siguientes pasalas más rápido hasta llegar a la próxima, pasalos por favor, donde, hasta ahí, donde ella se enfrasca en una discusión con un diputado nacional de origen judío, en la cual ella termina sosteniendo que por defender la existencia de Israel es un genocida. A ver, esto de que una persona que es nacionalidad argentina desarrolla su actividad en Argentina y le echa la culpa de lo que sucede en la otra punta del planeta por el solo hecho de ser judío. Nosotros hicimos, ¿qué fue lo que hicimos? Una carta abierta al rector que salió publicado en todos los medios de comunicación y el rector ordena el procedimiento de un sumario, es decir, interno y administrativo, no es un tema judicial, en el cual manda a alguien o encarga a alguien de que investigue esta situación para ver si efectivamente hay o no antisemitismo y qué es lo que hay que hacer. La señora Sassola, entre otras cosas, sale en todos los medios hablando, digamos, agravando la situación, sosteniendo de que todo el lobby judío internacional está en su contra, de que nosotros somos los dueños de los medios de comunicación y del dinero internacional. Todas estas cosas que en la primera charla indicamos que configuran situaciones conocidas de antisemitismo, acosándonos hacia nosotros a través de cartas que en la Argentina yo desconozco en Colombia, pero es un sistema en el cual son cartas que uno manda a otro, pero quedan registradas en el correo, una copia, y que es fehaciente su entrega y sirven como prueba en un juicio de las cosas el intercambio que uno realiza. Nosotros contestamos la carta y recibimos por parte del sumariante un pedido para que nosotros justifiquemos por qué razón nosotros entendemos que se ha configurado situaciones de antisemitismo a través de las dos denuncias que nosotros hicimos. Por lo tanto, nosotros contestamos esta carta, este sumario, y lo que nosotros sostenemos es, a ver si, dame uno más. Muy bien, esperemos un minutito. Nosotros lo que sostenemos a través de eso es, hacemos referencia a un nuevo elemento jurídico que existe en el mundo, sobre el que vamos a hablar en pocos minutos. Esto, como bien dije, sucedía en el año 2019. Nosotros sosteníamos que desde el año 2016, un organismo internacional, del que vamos a hablar más adelante, elabora una definición práctica de antisemitismo. No es una institución judía, sino que es un organismo internacional. Elabora una definición que a su vez da 11 ejemplos, que si ustedes recuerdan la primera charla, Fernando Lottenberg se refirió a esto, pero yo voy a desarrollarlo más ahora cuando sigamos. Da 11 ejemplos claros y concretos diciendo, miren, por lo menos para nosotros que elaboramos la definición, aquí hay antisemitismo. Argentina es parte de este organismo internacional
Entonces nosotros cuando contestamos dijimos, miren, puede ser muchísimas razones, pero Argentina es parte de este organismo internacional que adoptó esta definición en el año 2016. Dado de que Argentina lo adoptó, si bien no lo incorporó a sus normas jurídicas internas, es el único estándar internacional para poder identificar cuándo estamos frente a una situación de antisemitismo o no. Y en el caso concreto entendemos que tanto Neme como Sassola cubren más de uno de los casilleros, digamos. Si nosotros vemos de qué se trata, entendemos de que aquí se ha comprobado. Por supuesto, el sumariante se tomó su tiempo, la denuncia fue hecha en mayo, hasta que llegamos en noviembre y apuramos, digamos, con un pedido esta definición, porque Neme estaba a punto de empezar otro curso más, donde ya había anticipado en el programa que todos sus argumentos eran 10 veces peores de todos los que él había sostenido en lo que dio lugar a la denuncia. La resolución del sumario, por primera vez en el mundo, para sostener y darle fundamento a una resolución, remite a la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, la IRA, por sus siglas en inglés. Y lo que dice es, efectivamente, leyendo esta definición, entendemos de que ambos, tanto los actos de Nemedora como la retórica de Sassola, son antisemitas, digamos. Dado, sí, Jaime, por favor. A Nemedora le prohíben llevar adelante actividades en la universidad y le dan de baja el seminario que iba a hacer, y a Sassola la intiman a modificar su usuario de Twitter. No nos olvidemos que estamos ante un tribunal, no es un tribunal de justicia, sino una resolución administrativa dentro del ámbito de la universidad. Pero es el primer antecedente que tenemos. Por supuesto, esto es lo que le cancelan el seminario que él iba a dar unos días después. Pasemos a la próxima. Y ahí vamos a hacer un primer alto. Hasta este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que le haya quedado? ¿No? Bien, entonces vamos a seguir. Les hablé hace un rato de la existencia de esta institución. Esta institución mundial existe desde el año 2000 y fue creada por una iniciativa de quien entonces era el primer ministro sueco, Göran Persson, junto con Tony Blair del Reino Unido y Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos, entendiendo de que así como el mundo se encontraba en el año 2000, necesitaba reforzar en los ámbitos escolares y en todos los ámbitos educativos la enseñanza sobre el holocausto y qué nos deja, tratar de impedir y trabajar en los distintos países para impedir nuevos genocidios, qué se puede aprender, trabajar en contra de la situación del antisemitismo en el mundo. Inmediatamente la iniciativa recibe gran apoyo por parte de Francia, Italia, Países Bajos, Alemania y Polonia, y deciden crear a esta institución que primero tenía otro nombre, pero no vamos a hacer más confusión, e invitan a estados a integrarla. Su carta orgánica indica que, entre otras situaciones, digamos, uno para poder ser parte tiene que ser una democracia. Países que no son democracias no pueden formar parte de la IRA. Que tiene una presidencia donde los países se la rotan en forma anual, desde el 1 de marzo a el último día hábil de febrero, depende si es bisiesto o no. Y digamos, para poder ingresar hay que hacer una petición, demostrar de que el país tiene, entre otras cosas, un día nacional dedicado a la recordación de las víctimas del Holocausto, que tiene por alguna razón
una política que quiere introducir dentro de la educación estos temas, de que se preocupa dentro de su legislación por la convivencia en la diversidad, de que tiene una idea de cómo atacar estos fenómenos, y que, por ejemplo, entre otras cosas, puede que tengan sobrevivientes del Holocausto o hacerse cargo de parte de la historia como refugio de los perpetradores del Holocausto. Digamos, hay muchas de las razones, pero no es que uno pide ingresar y llena un formulario y entra, sino que ingresa recién como un país observador, tiene que pasar un tiempo y ser susceptible de una investigación por otros para poder convencerlos de que dentro de las políticas nacionales estos temas tienen su importancia para poder formar parte de este club de democracias. Hoy tiene 35 miembros plenos. Para poder ser claros, son casi todos los países de Europa, Australia, Israel, Estados Unidos, Canadá y Argentina. No hay más. Tiene países que son observadores, que son aquellos que están en un escalón previo, tratando de ver de qué se trata, yendo a los plenarios para aprender y llegado el momento, pedir ser miembros plenos. Entre esos están los pocos países de Europa que todavía no son miembros, Nueva Zelanda, Uruguay, El Salvador y Brasil. De todos estos, los que más están mostrando interés en cumplir con todas las pautas para poder ser aceptados es Brasil. La realidad es que funcionan, como bien les decía, donde uno de los países anualmente toma la presidencia, tiene una oficina permanente en Berlín, pero digamos la presidencia la ejerce el país que en esos momentos le toca la presidencia. En estos momentos, desde el 1 de marzo, la presidencia la tiene Croacia. Y tiene además digamos, de llevar la representación del organismo, tiene que generar 2 plenarios anuales, uno generalmente es en junio y otro en noviembre. En esos plenarios se trabajan los 2 primeros días en 6 comisiones diferentes, una que se dedica absolutamente y solo a educación, a generar materiales, a ver las experiencias que otros países han tenido con el tema. Una segunda que es el grupo académico, en el cual se discuten temas a justamente un nivel mucho más alto y tratando de poder generar nuevos materiales o trabajar sobre los materiales existentes o generar nuevas ideas de cómo encarar estas situaciones. Hay otro que es sobre sitios y memoriales, es decir, donde generalmente reúne no solo a los museos relacionados con el tema de todos lados del mundo, sino además aquellos sitios que por alguna cuestión histórica merezcan ser preservados, que tenga que ver con esto, y se trabajan sobre esas políticas. Otro sobre otros genocidios, es decir, donde tratan de tener idea y trabajar sobre qué está pasando en otros lugares del mundo. En estos momentos, dado de que casi muchos de los integrantes son europeos y generalmente son ellos los que le toca la presidencia, el tema de la guerra de Ucrania y Rusia en estos momentos tiene mucho interés y se trabaja mucho sobre lo que está sucediendo. Uno sobre cómo afectó y cómo afecta hasta el día de hoy todo lo que tenga que ver con el Holocausto, con las comunidades Roma y Sinti, lo que medianamente conocemos como gitanos, que también fueron víctimas directas del Holocausto. Y por último, la Comisión sobre Antisemitismo y Negación del Holocausto, que es esto a que nos referimos, que desde hace 4 años tengo el honor de participar representando a la Argentina como parte de la sociedad civil, digamos,
El organismo a esto se llega solo a través de delegación de los países, que generalmente viene integrada por un mix de representantes gubernamentales y representantes de la sociedad civil. A mí me toca esta parte de antisemitismo y negación del Holocausto. Entre otros grandes hitos, este organismo internacional ya emitió 3 definiciones de trabajo. Definiciones que son muy útiles a los efectos de que los estados puedan, primero, entender de qué se trata el fenómeno. En segundo lugar, generar políticas, preparar materiales educativos, empezar a ver de qué manera sus leyes tienen que adecuarse a estos fenómenos para poder combatirlos. ¿Cuál sería eventualmente la forma de combatirlo? Y, de ser necesario, lo que nos toca a nosotros como gente de derecho, qué castigo o qué remedio judicial como última vía podemos dar a este tipo de situaciones cuando ya no queda otra. Las 3 definiciones existentes hasta hoy son, en 2013, una sobre negación y distorsión del Holocausto, de qué significa esto primero que habíamos hablado. La segunda es la definición práctica de antisemitismo, que es la que vamos a trabajar hoy. Y la tercera tiene que ver con el antigitanismo o lo que se llama el fenómeno de la discriminación contra los pueblos Roma y Sinti o todos aquellos otros que forman el pueblo gitano. Vamos a hablar hoy específicamente de la definición de antisemitismo. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque, entre otros, parte de la generación de este curso tiene que ver con la adopción por parte de Colombia de esta definición. Es decir, distintos países del mundo han adoptado esta definición justamente para poder tener en claro todo esto que yo explicaba al principio, pero además para ver de qué manera la incluyen dentro de sus cuerpos legales en el mundo. Colombia lo ha hecho, si yo no me equivoco, en 2022, a principios de 2022, y a raíz de esto, por supuesto, es importante que ustedes, digamos, puedan tener en claro todo esto, y vamos a trabajar sobre casos concretos de la jurisprudencia que se ha producido en estos últimos años, sobre todo en Argentina, que tiene una ley bastante parecida a las antidiscriminatorias que hemos visto la semana pasada, y que, habiendo adoptado en 2020 la definición, los casos concretos de antisemitismo que llegaron a la justicia ya utilizan esta definición y han permitido, en los casos que llegó a sentencia, obtenerse condenas, y en algunos que están en trámites, obtener procesamientos o continuación de los juicios en virtud de lo que sostiene esta definición. La definición de nuestra lectura, tiene 3 partes. Una primera, que es la definición propiamente dicha, que ahora vamos a tomarnos unos minutos para poder analizarla. Una segunda parte de 11 ejemplos, como yo les decía, no taxativos, pero sí para aquellos que votaron y decidieron esta definición, entienden de que en esos casos se produce una situación de antisemitismo y entienden que aquí sí se configura una situación de esta naturaleza. Y una última parte relacionada con las leyes locales, y que ustedes van a ver que tiene mucho que ver con lo que vimos la semana pasada. La definición propiamente dicha, que es la que tenemos delante nuestro, es, puesta en otras palabras y más ampliado, aquello que nos referimos cuando empezamos la charla o cuando Marcos empezó a partir de la primera de las charlas. Por supuesto, dicho de una forma mucho más amplia, como se trata de una definición internacional, donde hay que poner de acuerdo a muchísima gente. El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos.
Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías, como decía antes, y o a sus bienes, a las instituciones de la comunidad judía y a sus lugares de culto. Es más o menos lo que nosotros sostuvimos cuando empezamos. Seguí, por favor, Jaime. Continúa un adicional a la definición donde dice, las manifestaciones pueden incluir ataques contra el Estado de Israel concebido como una colectividad judía. En vez de referirse a un Estado como nosotros hablásemos, no sé, ustedes argentinos, ustedes colombianos o ustedes españoles, aquí es ustedes judíos refiriéndose a Israel. O sea, como que estamos hablando de que todos los judíos que viven en todos lados del mundo tiene responsabilidad con lo que sucede en la otra punta del planeta. Sin embargo, las críticas contra Israel, similares a las dirigidas contra cualquier otro país, no pueden considerarse antisemitismo. A menudo, el antisemitismo acusa a los judíos de conspirar contra la humanidad, se utiliza para culparlos de que las cosas van mal. Se expresa a través del lenguaje, publicaciones, de forma visual, de acciones, y utiliza estereotipos siniestros y rasgos negativos del carácter. Es muy habitual ver que cuando alguien quiere publicar algo o referirse hacia el judío, en vez de describirlo, a veces utiliza las mismas imágenes que utilizaban los nazis, de ese nariz ganchuda, avaro, como que ya de por sí la presentación del tema implica una discriminación. Sí, por favor, Jaime. Y aquí vamos a entrar con los distintos ejemplos y vamos de a uno. Pedir, apoyar o justificar muertes o daños contra los judíos en nombre de una ideología radical o de una visión extremista de la religión. Bien, el muerte a los judíos o destruyamos a los judíos donde estén es fácil de entender y esto claro y concretamente se trata de una situación de antisemitismo. Sí, por favor. Formular acusaciones falsas, deshumanizadas, perversas o estereotipadas sobre los judíos como tales, o sobre el poder de los judíos como colectivo. Por ejemplo, y aunque no de forma exclusiva, el mito sobre la conspiración judía mundial o el control judío de los medios de comunicación, la economía, el gobierno u otras instituciones de la sociedad. Para mí es bastante claro su explicación, sobre todo a través de las cosas que fuimos hablando en las dos charlas anteriores, pero por favor, si alguien tiene alguna duda sobre alguna de las cosas que nosotros vamos leyendo, por favor, pregunten, así lo ahondamos. Sí, continuemos. Sí, tranquilo. No hay preguntas por el momento. Bien, gracias. Continuemos. Acusar a los judíos como el pueblo responsable de un perjuicio real o imaginario, cometido por una persona o grupo judío o incluso de actos cometidos por personas que no sean judías. Es decir, esta situación de, a ver, el caso de, no sé, algún judío conocido que lleva adelante algo y diga, bueno, ustedes judíos son todos iguales, hacen estas cosas. O por ejemplo, determinada, ustedes recuerdan que el jugador de básquet Kobe Bryant murió en un accidente en un helicóptero. La marca del helicóptero es Sikorsky, que es polaca, y a alguien se le ocurrió tuitear de que se murió por culpa de que el helicóptero era judío. A ver, estas ridiculeces que habitualmente suceden. Continuamos, por favor. Negar, bueno, aquí hablamos del negacionismo, así como lo hablamos durante el principio de la charla de hoy. Negar el hecho, el ámbito, los mecanismos, por ejemplo, las cámaras de gas, o la intencionalidad del genocidio del pueblo judío en la Alemania nacionalsocialista y sus partidarios y cómplices durante la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. Es todo lo que hablamos al principio de esta charla. Continuemos. Bueno, culpar a los judíos como pueblo,
o a Israel como Estado de inventar o exagerar el Holocausto. Seguimos. Esto es algo que habitualmente denominamos doble lealtad. La acusación de doble lealtad. Acusar a los ciudadanos judíos de ser más leales a Israel o a las supuestas prioridades de los judíos en el mundo que a los intereses de sus propios países. Esto es el caso concreto que habíamos leído hace un rato desde la señora Sassola hacia un diputado judío diciendo que su interés no estaba en representar al Estado argentino, sino hacer otra cosa, o el famoso tema de si hay un problema allá contra nuestro propio país, ¿por quién vas a estar? ¿O dónde está? O sea, miles de personas en todos los países, o nuestros países, tienen doble nacionalidad, tienen otros temas, y a nadie se le pregunta si quiere más a su otro, digamos, a otro país, y más aún en este caso, donde somos ciudadanos de nuestros propios países y llevamos adelante toda nuestra actividad en los países donde nacemos. Sí, gracias. Otra más. Una más. Denegar a los judíos el derecho a la autodeterminación, alegando, por ejemplo, que la existencia de un Estado de Israel es un empeño racista. Hay gente que sostiene que todos los pueblos del mundo tienen derecho a la autodeterminación. El movimiento que sostiene la existencia del Estado de Israel es el movimiento de autodeterminación del pueblo judío en su tierra ancestral. Negarle, o sea, darle el derecho a todos los pueblos del mundo, pero a uno no, es absolutamente discriminatorio y antisemita. Continuemos. Aplicar, hablábamos de esto, un doble rasero al pedir a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático. Es decir, sostener o acusarlo, por ejemplo, de defenderse frente a un ataque desde afuera o tener alguna ley antiterrorista. Cualquiera de nuestros países defendería a su población civil frente a un ataque y puede eventualmente discutirse determinadas cosas, pero no pedirle un comportamiento diferente al que se le pediría a cualquier otro país. Continuemos. Usar los símbolos e imágenes asociados con el antisemitismo clásico, por ejemplo, las calumnias como el asesinato de Jesús por los judíos o los rituales sangrientos. Marcos habló en la primera charla de esto, para caracterizar a Israel o a los israelíes. Sí, continuemos. Establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis. Comparar las decisiones que toma un Estado democrático pueden ser discutibles o no discutibles, pero de ninguna manera pueden ser comparables con aquellos que desde una autocracia han sostenido un plan sistemático de exterminio hacia un determinado pueblo en una determinada historia, luego de las campañas que han sucedido. Y esto tiene un doble ataque, porque además de desautorizar de un lado, lo que hace además es comparar a quienes fueron víctimas con sus propios victimarios, lo cual es absolutamente doloroso. Continuemos. Bueno, esto que decía antes, considerar a los judíos responsables por las actuaciones del Estado de Israel, de que a cualquiera de nosotros digan ustedes lo que hicieron allá. Es imposible. Continuemos. La última parte tiene que ver con la legislación, que vamos a analizarlo más en detalle, de lo que Jaime explicó la semana pasada y lo que voy a tener ocasión de charlar la semana que viene, que tenga que ver con, vamos a ver tres conceptos diferentes. ¿Qué es un acto antisemita? Y podemos relacionarlo que si en nuestras legislaciones se refieren a actos discriminatorios. Ahora, para un país que adopta la definición, si su legislación prevé cómo atacar un acto discriminatorio, podemos entender que ese acto discriminatorio es antisemita utilizando la definición que nosotros hemos adoptado. Reitero, si nuestra legislación prevé cómo atacar un acto discriminatorio,
al haber adoptado la definición de antisemitismo, los países pueden utilizarla como referencia para entender si esa discriminación es una discriminación antisemita. Bien, los actos antisemitas son considerados delitos en el momento de su tipificación. Entonces, lo que hablamos al principio, por ejemplo, la denegación del holocausto, que en algunos países está prohibido, o la distribución de material antisemita, es decir, material que sostenga estas cosas. Continuemos. La segunda, los actos delictivos son considerados antisemitas cuando los objetivos de los ataques, ya sean personas o propiedades, como edificios, escuelas, lugares de culto y cementerios, son seleccionados porque son o se perciben como judíos o relacionados con judíos. La semana pasada mostró Jaime claramente, por ejemplo, esa pintada en un monumento en el centro de Bogotá, o un ataque frente a un cementerio, o un ataque hacia otro, debe considerarse que además tiene el agravante de ser antisemita justamente porque fue dedicado por esta razón. Sí, y la última dice que la discriminación antisemita es la denegación a los judíos de oportunidades o servicios disponibles para otros, y es ilegal en muchos países, y en ambos países en los que hoy estamos hablando es ilegal. Es decir, que cuando a alguien se le deniega una oportunidad, y esto lo explicó Jaime la semana pasada, por alguna razón basada en toda esa lista de situaciones, si la discriminación es porque las personas son judías, se considera que es antisemita. Con lo cual, si esto se agrava por alguna de todas las razones que dimos en los ejemplos anteriores, debería utilizarse como estándar esta definición. Gracias. Hay uno más, una placa más, la última, que, no, volví un poquito para atrás. Bueno, esta, sí, poneme esa. La que sigue. Esta. Estas son los organismos públicos o países que han adoptado la definición de antisemitismo en América Latina. La OEA en la asamblea, en la 49ª asamblea en Medellín, allá donde yo estuve presente, adoptó la definición. Uruguay en enero del 2020, Argentina en junio del 2020, Guatemala enero de 2021, Colombia en 2022, el Parlasur, que es el órgano consultivo, digamos, de diputados y representantes del Mercosur, que es el organismo que junta al mercado común entre Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay. Y 3 municipalidades en Venezuela adoptan esta definición. Estamos hablando de organismos públicos a nivel nacional o supranacional. Y en poco tiempo vamos a encontrarnos dentro de 2 meses. El Parlamento Latinoamericano o el Parlatino también lo va a aprobar en su próxima Asamblea General en Panamá, el 19 de mayo, donde espero estar presente para poder trabajar este tema. Ahora agregamos la última. Soy consciente de que muchos que no se les ocurran preguntas hoy se les van a ocurrir cuando terminemos, o mañana, o dentro de un mes. Estas son las vías de contacto, así que los invito a que por ahí les saquen una foto, hagan una captura de pantalla antes de poder sacar la presentación y que puedan hacer todas sus preguntas, comentarios, etc. Muchas gracias. Bien, ahí Muchas sí podemos... gracias, doctor. No tenemos preguntas por el momento, pero como lo A ver. decía, quizás pueden. A ver. Bien. En el momento, entonces, sí, no tenemos preguntas, pero como el doctor lo mencionaba, pueden plantearlas, pensarlas, revisar el material, los apuntes, y quedamos pues prestos. Lo que voy a hacer, si me lo permite Tatiana, yo le voy a enviar el link
de la definición en castellano, para que lo podamos circular entre todos, para que para la próxima cada uno pueda, si quiere, tenerlo impreso. Si tiene preguntas, las pueda traer antes del comienzo y ahí vamos a analizar directamente la primera parte de la charla de la semana que viene. Vamos a trabajar sobre 5 casos concretos en los cuales se ha aplicado la definición en sentencias judiciales desde entonces. Sí, está perfecto, doctor. La compartimos por correo o en el chat de pronto de la reunión. Yo Excelente. quisiera, Ariel, Jaime, por intervenir favor. Claro. un minuto para hacerte una pregunta que me Obvio. parece que podría aclarar un poco algo que puede de pronto no entenderse bien. El tema de la adopción de la definición de antisemitismo del IRA no es algo que sea, digamos, relacionado con los países, con los estados como tales, sino que entiendo que la adopción de esa definición ha sido también por parte de instituciones a través de todo el mundo. Y ahí es donde me parece que es bueno hacer la aclaración, porque tiene que ver con la adopción de la definición por parte de la Fiscalía General de Colombia. Exacto. ¿Cómo es el tema de la adopción por parte de instituciones y cuántas son las instituciones en el mundo que lo han hecho? Gracias por la pregunta, Jaime, muy acertada. Aquí tenemos lo siguiente. Cuando esta definición empieza a existir en 2016, distintos organismos en el mundo empiezan a querer contribuir en la lucha contra el antisemitismo a través de la adopción de la definición, de forma tal de que si en el transcurso de algo que suceda dentro de la propia institución, tener un estándar como para poder encarar de qué se está tratando y poder ayudar, así como di el ejemplo claro y concreto de la Universidad de Cuyo, que cuando Argentina todavía no lo había adoptado, le sirvió para resolver una situación particular. Hasta el día de hoy hay alrededor de 160, 170 instituciones en el mundo que lo han adoptado. Yo creo que son muchas más. Pero para darles un ejemplo, independientemente de estos estados y organismos estatales, les voy a contar la próxima charla cómo fue el transcurso en Argentina como para que esto avance, pero es un proceso bastante parecido al que puedan vivir ustedes porque las dos leyes antidiscriminatorias son muy parecidas. Pero, por ejemplo, en Argentina es un país federal, lo cual, al igual que Estados Unidos, al igual que México, entonces, independientemente de que el Estado Nacional adoptó la definición, de los 24 distritos o provincias que forman parte de la Argentina, 19 a la fecha ya lo hicieron y por ley. O sea, por la forma en que cada una de las provincias lo incluye dentro de su sistema jurídico. Con lo cual, ya es una visión clara y concreta de lo que el poder de esa provincia o el poder estatuido de esa provincia entiende de darle un valor más allá de que sea un estándar con el cual poder entender. Pero además, 13 universidades nacionales lo han hecho federaciones de fútbol. La Asociación Argentina de Fútbol, permítanme, porque es más fuerte que yo, campeona del mundo, ha logrado la adopción de la definición de forma tal de dar algún tipo de ejemplo. Es muy fuerte, perdonen, tenía que salir. En 7 de los clubes de fútbol de primera división adoptaron la definición y están trabajando con políticas para ver cómo trabajar el antisemitismo. Comunidades religiosas, como por ejemplo la organización que incluye a todas las iglesias evangélicas de la Argentina, o la comunidad musulmana Ahmadía, colegios de abogados adoptaron la definición. Consejos de la magistratura, que en la Argentina, en las provincias, es el organismo que designa y remueve a los jueces y forma futuros jueces,
adoptó la definición. Y gracias a eso les permite ahora estos cursos como el que estamos haciendo ahora, donde nosotros explicamos cómo entenderla a jueces y fiscales, para que la puedan aplicar el día de mañana. Lo ha adoptado la Bundesliga, la Premier League en Inglaterra, la Asociación Mundial de Imames, que son, digamos, los sacerdotes musulmanes en distintos lugares del mundo. 30 y casi 40 países adoptaron para sí esta definición, lo cual permite, digamos, tener claro y concreto, de acuerdo a la legislación de cada uno, si es como para entender que alguien hizo algo que está mal y ver cómo lo corrige, o eventualmente, si lo adopta dentro de su sistema judicial, le sirve inclusive como el estándar para poder entender si uno está o no frente a una situación y está obligado a aplicarla o no. No en todos los casos, porque su enunciación es como una definición jurídicamente no vinculante. Pero, a ver, una definición jurídicamente no vinculante adoptada por ley indica que, digamos, le está tratando, es una vinculación bastante fuerte. Digamos, es no vinculante a los que no se han vinculado. Cuando uno ha generado algún tipo de vinculación, es un estándar que como mínimo invierte la carga de la prueba. Y voy a explicar esto. Antes, cuando uno hacía una denuncia diciendo, supongamos las que hicimos en la Universidad de Cuyo, cuando no existía la definición, de decir, aquí tengo 2 personas que se han comportado en forma antisemita. Yo tenía que probar por qué lo que ellos hicieron fue antisemita. Si un organismo ha adoptado la definición, si yo digo, estas 2 personas hicieron esto que está previsto en la definición, serán ellos los que tengan que demostrar por qué razón, si lo que hicieron lo hicieron, por qué no deberían ser considerados antisemitas. Espero haber aclarado bastante la pregunta. Claro que sí, Ariel, muchas gracias. No, por favor. No, no te escuché, Vivian. Vivi. ¿Dijiste algo o no? No, que creo que quedó bien claro. Y pues también Muy para bien. el caso de la fiscalía específicamente, cómo lo tendrían uno que aplicar, y pues ya eso lo entrarás la semana entrante cuando hablemos de ejemplos. De algunos casos en concreto. Bueno, si esto es así, yo les agradezco mucho por haberme brindado este espacio. Espero haber sido lo suficientemente claro. Tienen, si no, todas las vías de comunicación y muchas gracias. Nos volveremos a encontrar dentro de una semana. Sí, doctor, muchísimas gracias por toda la información compartida, por el tiempo, por la paciencia con los inconvenientes técnicos que experimentamos el día de hoy. Despreocúpense. Entonces, Si lo pudimos resolver, gracias. está todo bien. Está todo bien, sí. Entonces, nada, no tenemos preguntas en el momento, pero pues entonces compartiremos la definición que el doctor mencionó. Sí. Y nos escriben en el, precisamente que quedan pendientes de esta información. La podemos compartir por el medio que ustedes quieran, correo, chat. Yo igual tengo el contacto de todos los participantes, los puedo compartir. Entonces, pues muchas gracias a todos. No olviden que dentro de 8 días tenemos la última sesión. Así que los esperamos muy en puntico y esperamos que Teams fluya mejor, pero bueno, siempre lo logramos resolver. Entonces, pues muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Feliz día. Muchas gracias. Feliz día. Gracias por todo.